Me envolvía el frío del páramo mientras ascendía hacia el corazón del Cajas, esa vasta extensión de montañas y lagunas solitarias que se extendía bajo el cielo. Las vicuñas, normalmente una presencia constante en estas alturas, no se veían por ninguna parte. Había un silencio sepulcral, interrumpido solo por el crujir bajo mis botas y el susurro del viento que se deslizaba entre los pajonales. Era como si el lugar estuviera vacío, olvidado por el tiempo. Y sin embargo, los pastores locales, con los que había hablado antes de mi partida, no lo creían así. Me advirtieron una y otra vez sobre lo que acechaba en la niebla del páramo, con sus rostros endurecidos por años de vida en la montaña. El Iguia te estará esperando, dijeron. Ese nombre, susurrado con un miedo inexplicable, resonaba aún en mi mente, aunque no podía evitar sonreír ante la idea de que una criatura mitológica acechara en la niebla. Son solo supersticiones, me repetí mientras montaba mi tienda junto a una formación rocosa imponente, conocida como la Piedra del Diablo. Los pastores me habían hablado de esa piedra, atribuyéndole fenómenos inexplicables, pero para mí solo era una estructura natural, perfecta para orientarme en este inhóspito paraje. El cielo, que había estado despejado al principio, comenzó a oscurecerse, cubriéndose de nubes densas. En cuestión de minutos, la luz del sol se desvaneció, dejándome solo con el gris del crepúsculo. El viento soplaba con más fuerza ahora, arrastrando la niebla desde las lagunas hacia las colinas. La temperatura descendió rápidamente, y el frío se filtró en mis huesos, acompañando la sensación creciente de incomodidad que no lograba quitarme. Sabía que algo debía estar cazando a las vicuñas, pero hasta ese momento, no había visto ni oído nada inusual. Mi equipo de monitorización estaba completamente instalado. El páramo es un lugar que juega con la mente, eso lo sabía. La vastedad del paisaje, la altitud, la soledad. Todo parecía dispuesto a aislar a cualquiera que se aventurara demasiado lejos. Aún así, después de años de investigaciones de campo, creía estar acostumbrado a estos entornos. Sin embargo, esa tarde sentía algo diferente. Había una tensión en el aire, como si el lugar mismo estuviera conteniendo la respiración. Caía la noche, y me metí en la tienda, asegurándome de que todo el equipo estuviera funcionando correctamente. Cerré los ojos, pero el sueño no llegaba. El viento que se colaba entre los pajonales sonaba cada vez más extraño, como si hubiera algo más escondido entre las ráfagas. Al principio pensé que era solo mi mente jugándome una mala pasada, pero los minutos pasaban y la sensación no desaparecía. Finalmente, me quedé dormido, aunque fue un sueño intranquilo, interrumpido por el crujir del viento y el frío que se colaba en la tienda. Desperté de golpe a la medianoche, sin saber por qué. Había algo. Un ruido, un leve crujido, apenas perceptible, pero lo suficiente para despertarme. Me quedé quieto por un momento, conteniendo la respiración, tratando de escuchar. El sonido volvió. Esta vez más claro, como si algo o alguien se moviera entre los arbustos cercanos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Intenté racionalizar la situación. Tal vez era solo una vicuña perdida o un zorro, pero el silencio que había reinado toda la tarde hacía que cualquier sonido pareciera fuera de lugar. Tomé mi linterna y salí de la tienda, el frío cortante y la densa niebla me envolvieron como un manto pesado. La linterna iluminaba apenas unos metros por delante de mí antes de que la niebla devorara la luz. El aire era húmedo y espeso, y mis pies se hundieron en el suelo empapado. Todo estaba en silencio. Demasiado silencio. El crujido que había escuchado había desaparecido, pero la incomodidad permanecía. Una inquietud que comenzaba a transformarse en miedo. Sentí el viento cambiar de dirección, trayendo consigo un olor extraño. Al principio era débil, apenas perceptible, pero en cuestión de segundos, un hedor nauseabundo llenó el aire. Era como el olor a carne podrida, algo viejo y sin vida. Me cubrí la nariz, intentando contener una arcada. Debe ser un animal, me dije a mí mismo, aunque ese pensamiento no me trajo consuelo. ¿Qué animal podría generar un olor tan repugnante en un lugar tan solitario? Mientras avanzaba, cada paso parecía sonar con mayor fuerza en la niebla. El frío se hizo más intenso, y el miedo que al principio era solo una sensación incómoda comenzó a crecer.
Mi instinto me gritaba que no estaba solo. El páramo, ese lugar desolado que antes había sido solo un paisaje, ahora parecía vivo, como si los pastores tuvieran razón. Como si algo en la niebla me estuviera observando. La niebla, tan espesa como una cortina de humo, se abrió por unos instantes, revelando algo que no debía estar allí. A pocos metros de mí, una forma alta, grotescamente delgada, emergía de la niebla con un movimiento lento, casi antinatural. La criatura, si es que podía llamarse así, parecía medir el doble que un hombre, y sus brazos eran lo más inquietante. Eran largos, retorcidos, como si estuvieran hechos de algo más que hueso y carne. Se movían con una fluidez monstruosa, extendiéndose hacia adelante, buscando algo en el aire, como si fueran tentáculos que se desplazaran entre el viento y las sombras. Era un silencio el que acompañaba sus movimientos, como si la criatura misma absorbiera el sonido a su alrededor. Aún así, su presencia era innegable. La oscuridad parecía adherirse a su piel, una piel que no podía distinguir claramente. Era negra, pero no era solo un color. Era como si absorbiera la luz misma, una negrura tan intensa que mi linterna apenas rozaba sus contornos antes de desvanecerse en la niebla. El Iguia, una figura que, hasta hace unos minutos, no era más que una leyenda rural. Pero ahora estaba allí, y la leyenda había cobrado vida. Quise correr, huir de esa pesadilla, pero la niebla se arremolinaba a mi alrededor, cerrándome el paso en todas direcciones. Mi equipo de monitorización, que hasta entonces había permanecido en silencio, comenzó a emitir un zumbido bajo, una vibración extraña. El sonido crecía, intermitente, como si algo estuviera interfiriendo con los dispositivos. Giré hacia la dirección donde creía haber dejado las cámaras, pero ya no estaban. Todo había desaparecido en ese mar blanco y negro. Y entonces escuché los gritos, eran lejanos, agudos, pero inconfundiblemente de un animal en peligro. Las vicuñas. Algo estaba cazándolas. La desesperación en esos sonidos me dejó helado. Pero había algo más en esos gritos. No era solo miedo, era un pánico puro, primitivo, como si estuvieran experimentando algo mucho peor que la simple pérdida de la vida. La figura en la niebla se movió de nuevo. Ya no había duda, el Iguia me estaba acechando. «Corre», me dije. Era lo único que podía hacer. Giré sobre mis talones, intentando encontrar un camino claro, pero la niebla era cada vez más densa, más sofocante. Cada paso que daba parecía llevarme más lejos de cualquier salvación, sumergiéndome en un caos que no podía comprender. El Iguia seguía allí, lo sentía a mis espaldas, acercándose con una calma estremecedora. El terreno irregular del páramo me hacía tropezar una y otra vez, pero cada vez que caía, me levantaba con una rapidez desesperada. No podía detenerme. No quería descubrir qué pasaría si me alcanzaba. La interferencia en el equipo se volvió más intensa. Y entonces lo vi de nuevo. A solo unos metros, la figura del Iguia emergió por completo de la niebla. Estaba completamente visible ahora, tan claro como la negrura misma que lo cubría. Su cuerpo delgado, pero increíblemente alto, se estiraba frente a mí. Sus brazos, esas extremidades desproporcionadamente largas, se movían con una lentitud espantosa, como si el tiempo se estuviera ralentizando para permitir que esa cosa me alcanzara. Sentí que el pánico me consumía. Estaba acorralado. Los ojos. No sé cómo describirlo, pero aunque no podía ver ojos en la criatura, sentí su mirada. Una mirada que perforaba la niebla, que se clavaba en mí como garras invisibles. Corrí de nuevo, sin dirección, sin plan. Solo corrí. Mis piernas parecían moverse por pura adrenalina, pero el pánico me cegaba. El terreno se volvía cada vez más resbaladizo, y las piedras se convertían en trampas invisibles en la oscuridad. Mi respiración se volvió aún más agitada, el aire pesaba, y la niebla parecía como si estuviera entrando en mis pulmones, sofocándome desde dentro. Finalmente, llegué a la orilla de la laguna. El agua, oscura y tranquila, se extendía frente a mí como un espejo maldito que reflejaba apenas las espirales de niebla que danzaban sobre su superficie. Pero no había tiempo para detenerme a pensar.
La criatura no hacía ningún sonido, pero cada fibra de mi ser sabía que estaba acercándose, lentamente, como si estuviera saboreando mi miedo. El agua lamía mis botas, helada como el hielo. No sabía cuánto tiempo podría mantenerme en pie antes de caer por el agotamiento y el pánico. Estaba atrapado entre el agua fría y la monstruosidad que se cernía detrás de mí. No había salida, no había ninguna oportunidad de escapar. Solo me quedaba afrontar lo inevitable. Mi linterna, que había estado parpadeando desde que había comenzado mi huida, dio un último destello antes de apagarse por completo. Pero en ese breve instante, algo captó mi atención. A través de la niebla, al otro lado de la laguna, pude ver claramente la silueta de la Piedra del Diablo. Había pasado la tarde junto a ella, usándola como un punto de referencia, pero ahora, bajo la luz titilante de mi linterna, su figura parecía tener un significado diferente, casi protector. La niebla alrededor de la piedra se movía de manera extraña, como si el aire mismo estuviera alterado, agitado por una fuerza invisible. El Iguia, que hasta entonces se había deslizado hacia mí con una seguridad pasmosa, pareció detenerse. No pude verlo del todo, pero sentí que algo en su presencia cambió. La presión que había estado aplastando mi pecho cedió ligeramente, y por primera vez desde que había comenzado mi pesadilla, sentí que algo distinto estaba ocurriendo. La criatura, esa sombra alta y deformada, titubeó. Era apenas perceptible, pero lo vi. La Piedra del Diablo parecía ejercer algún tipo de poder sobre el páramo, una fuerza que hasta entonces había permanecido oculta. El Iguia se detuvo completamente, y durante unos largos segundos, ambos nos quedamos allí, inmóviles, separados solo por unos metros. El aire comenzó a cambiar. La niebla que había sido densa y opresiva empezó a disiparse, primero lentamente y luego más rápido, revelando el contorno del páramo con una claridad desconcertante. El Iguia, esa figura hecha de sombras y pesadillas, comenzó a retroceder, desvaneciéndose junto con la niebla. Su cuerpo largo y desproporcionado se fue desdibujando, perdiéndose en la oscuridad como si nunca hubiera estado allí. Estaba vivo. Aún no podía creerlo. Sentí el agua helada de la laguna empapando mis botas, pero el frío ya no importaba. Me quedé quieto por un momento, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. El Iguia, esa criatura de leyenda que los pastores temían, había desaparecido tan rápido como había aparecido. Pero lo que más me inquietaba no era su partida, sino la sensación de que algo mucho más antiguo, algo más poderoso, lo había ahuyentado. Giré lentamente para mirar de nuevo hacia la Piedra del Diablo. El páramo era ahora un lugar completamente diferente, silencioso y desolado como siempre, pero de alguna manera más pacífico, como si la presencia de esa roca imponente lo protegiera. Sabía que no era solo una formación geológica cualquiera. Algo en su cercanía había cambiado el curso de los eventos de esa noche, y aunque no entendía cómo ni por qué, estaba seguro de que había presenciado algo mucho más antiguo que la misma leyenda del Iguia. Cuando el amanecer comenzó a iluminar el cielo, supe que era hora de descender. Mi cuerpo estaba exhausto, mis pensamientos confusos, pero había sobrevivido. No entendía lo que había pasado, y quizás nunca lo haría, pero había una cosa de la que estaba completamente seguro: no volvería jamás a este lugar. Había algo en el páramo que no podía explicar, una fuerza que iba más allá de cualquier cosa que la ciencia pudiera estudiar o entender. Al llegar al pueblo, los pastores me miraron de una manera extraña. No había necesidad de palabras, ellos sabían. Me acerqué a uno de los hombres, un anciano de mirada dura, y antes de que pudiera decir nada, él habló con voz grave. «¿Viste al guardián?», dijo, casi en un susurro. «Te dejó vivir esta vez. Pero si regresas, no habrá piedad». La advertencia era clara, más clara que cualquier otra cosa en mi mente. El Iguia no era solo un mito, y la Piedra del Diablo no era una simple roca. Algo mucho más antiguo, más poderoso, vigilaba esas tierras. Era un guardián, tal vez olvidado por el tiempo, pero no por el páramo. No volví. Había visto algo que desafiaba toda explicación, algo que ni la razón ni la ciencia podían comprender. Desde entonces, cada vez que el viento frío sopla, siento un estremecimiento recorriendo mi cuerpo.
recordándome lo que viví esa noche, un eco de la presencia que acecha en las alturas del Cajas. El Iguía sigue allí. Lo sé. Aunque los días pasen y las estaciones cambien, la sombra del páramo aún vigila, y aquellos que no escuchan las advertencias de los pastores no tienen la misma suerte que yo. Nadie regresa de ese lugar sin dejar una parte de sí mismo entre las sombras, entre la niebla. Y yo, aunque sobreviví, dejé algo en el páramo, algo que nunca podré recuperar. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.